Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Patricia Ramírez Salomón, soy la directora de Género y Equidad del municipio de Morón. La secretaría es la Secretaría de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos. Estamos acá para hablar porque se nos viene el Día del Padre y estamos todos muy preocupados porque no podemos salir a comprar regalos, ¿no? Queremos pensar un poco las masculinidades. Venimos hace rato pensando, les puedo contar que desde el municipio de Morón, en la gestión anterior hasta el 2015, nosotros veníamos trabajando, teníamos un grupo. Les voy a pedir que se muteen los micrófonos, por favor. Hola. Escuchan muchos ruidos atrás. Entonces, mientras yo hablo, nos vamos preparando para cuando hable Marcelo, así se escucha bien, ¿sí? Bueno, les contaba que la idea nuestra siempre fue trabajar las masculinidades. Veníamos trabajando desde el municipio, en donde teníamos un grupo de varones que ejercían violencia, en donde nos conocimos con Marcelo y trabajamos durante unos años juntos. Hoy por hoy nuestra gestión tiene que retomar ese trabajo que durante los años del macrismo, donde nos gobernó en Morón Tagliaferro, tuvimos un retroceso muy importante en todo lo que fueron las políticas de género. Entonces hoy tenemos que retomar eso, tenemos que volver casi volver a empezar, ¿no? Entonces nuestra idea es volver a empezar, pero retomando lo que veníamos haciendo. Así que, bueno, nuestra idea es, a partir de la fundación de la Secretaría y de esta dirección, nosotros estamos retomando todo lo que es el trabajo de masculinidades. Cuando podamos salir de la pandemia, volveremos a tener un grupo de varones que ejercen violencia, pero mientras tanto vamos a trabajar en la prevención y en la promoción, y estamos ahora teniendo casi con esta charla una inauguración de nuestro programa que sería de masculinidades. Es difícil ahora, digamos, con esta modalidad, presentarle a mis compañeras y compañeros que van a trabajar en este programa de masculinidades, pero son Santiago, Luli y Graciela, que están por ahí. En algún momento los verán intervenir a partir de ahora. Así que, bueno, nuestra idea es tener esta charla y ahora entonces vamos a comenzar. Marcelo, no sé si estás listo, pero te voy presentando. Marcelo es, como les decía recién, es un compañero de trabajo porque compartimos la tarea de coordinar este grupo de varones junto con Luli y con Graciela. Y él es licenciado en Trabajo Social, es cofundador de la Asociación Civil Decidir, que es una asociación que trabaja con mujeres víctimas de violencia, que atraviesan situaciones de violencia por razones de género, y también tienen grupos de varones que ejercen violencia. Marcelo también es miembro de la red RETEM, que es una red de equipos que trabajan este tema de las masculinidades y reflexionan, y han sacado 2 libros ya. Uno de esos libros lo tengo acá, que me lo regaló y me lo autografió Marcelo, y el otro lo sacaron el año pasado, así que ese todavía no lo tengo. Nuestra idea hoy es justamente reflexionar desde las masculinidades, y por eso queríamos invitar al compañero nuestro Santiago, que va a hacer como una reflexión de lo que vendría a ser las dificultades que atraviesan los varones hoy por hoy. En estos momentos nosotros estamos atravesando tiempos distintos y los varones tienen un lugar distinto y a veces están descolocados y a veces no, y no todos tampoco, pero bueno, algunos tienen ganas de pensar el lugar que ocupan en la sociedad, otros están más cómodos, pero bueno, nuestra idea es reflexionar un poco esto, reflexionarlo, pensarlo juntos a partir de lo que Marcelo nos proponga, y Santiago también va a contarnos un ratito
algunas experiencias de su parte. Así que bueno, Santi, si quieres empezar. Bueno, gracias Patri, hola a todos y todas. Bueno, en principio lo primero que me sale es la palabra festejar. La verdad es que estamos muy contentos, contentas, contentes de dar este inicio. Si bien, como decía Patri, el municipio de Morón ya se venía encargando de abordar las masculinidades, en este caso en la línea de asistencia. Pero bueno, de alguna manera ahora estamos dándole un inicio a una agenda con políticas públicas que tengan que ver con abordar las masculinidades, también desde la reflexión y la prevención. Así que bueno, me sale decirlo como trabajador, pero también me sale decirlo como varón, me sale decirlo como hijo, me sale decirlo como padre. De alguna u otra manera, el feminismo a los varones, los feminismos nos vinieron a poner a los varones en un lugar diferente, nos vinieron a cuestionar nuestras maneras de sentir, nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de actuar. No solo con respecto a las mujeres, también con las disidencias, con la diversidad, también con nuestra manera de paternar, nuestra manera de vincularnos con otros varones. Así que en ese sentido festejo que aparezcan estos espacios, que se sigan pensando. Como decía Patri, algunos varones a veces nos sentimos descolocados, no sabemos de repente qué lugar vamos a ocupar o no, si no vamos a ocupar ningún lugar, y me parece que estos espacios nos van a poder ayudar a contenernos, nos van a ayudar a que dejemos de sostener al patriarcado, dejemos de sostener nuestras prácticas, nuestras maneras de vincularnos desde el abuso de poder. Así que bueno, nada, muy contento. Creo que insisto en que los varones de alguna u otra manera nos tenemos que hacer cargo, sin ocupar lugares de poder como venimos acostumbrando, pero sí hacernos cargo. Yo siempre digo que de alguna u otra manera debemos cargarnos una mochila simbólica, una mochila que no sea una mochila llena de piedras y que no nos deje movernos, pero sí una mochila que tenga que ver con la responsabilidad de acá hasta el último día de nuestras vidas, porque hemos tenido crianzas en donde nos han enseñado a reproducir todo esto. Así que bueno, como padre, como hijo, como varón, creo que son necesarias estas políticas públicas. Así que bueno, vuelvo a repetir la palabra festejar porque estoy muy contento y bueno, le voy a dar la palabra a Marcelo, que para mí, para las nuevas generaciones y para las generaciones de varones que estamos intentando seguir por este camino, es un poco una guía, así que muy feliz de que esté él con nosotros. Y bueno, darle la palabra a Marcelo, no mucho más. Perdón, voy a decir una cosa que me olvidé decir antes. Vamos a escuchar a Marcelo durante un rato, que hemos acordado ya previamente, pero no quería olvidarme de decirles que después va a haber un momento para preguntar. Así que los que quieran preguntar pueden ir anotando sus preguntas en el chat, y los que después quieran intervenir o preguntar directamente lo pueden hacer, pero tratemos de pedir la palabra, así no se interfiere, porque son estas cuestiones de la web, internet, que nos hace que se superpongan las voces y se escuche mal. Así que intentemos ser ordenadas. Dale, Marce, adelante, todo tuyo. El micrófono, Marce. Lo tenía apagado. Bueno, buenas tardes a todos y todas y todes. Sin duda esto también es todo un entrenamiento para nosotros, para poder intercambiar experiencias, vivencias, con nuevos mecanismos, ¿no? A mí me hubiera gustado estar presencialmente, y sobre todo los que me conocen saben que me gusta mucho intercambiar mientras voy hablando las preguntas. Esto hoy no va a poder ser así que espero que un monólogo no los aburra demasiado. Parte de la pregunta sería: ¿qué son los varones hoy? ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo están actuando? ¿Cómo es su corporalidad? Es una pregunta bastante general,
si uno hace un recorte de esa pregunta y dice, ¿cómo es un hombre padre hoy? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo corporaliza esa paternidad? Pero esa paternidad es igual si es padre de un hijo, o es padre de una hija, o es padre de un hijo. ¿Es lo mismo? O acá abrimos otro nuevo abanico diverso, que seguramente los que nos están escuchando empiezan a pensar distintas maneras de ser padre. ¿Es lo mismo ser padre en una cultura que en otra? ¿En una clase social que en otra? ¿En una raza que en otra? ¿Cómo las paternidades además están imbrincadas con otras realidades sociales y culturales? ¿Es lo mismo ser padre con recursos económicos o en un lugar de hacinamiento, lo que nosotros llamamos villa? ¿Qué pasa con estas paternidades que además están atravesadas por todos estos condicionamientos, por todas estas estructuras sociales y culturales? Entonces acá tenemos una enorme manera de pensar ser padre, una enorme manera de sentir ser padre, una enorme y diferente manera de ejercitar ser padre y que impacta sobre la corporalidad de este varón. Entonces, hasta acá hablamos de la enorme diversidad que hay. Pero entonces no hay unidad, no hay un hilo conductor en estas masculinidades, nuevas, viejas, 10 años, 200, 300 y las actuales. Y la pregunta sería, ¿y cuál sería ese hilo conductor que unifica de alguna manera, que amalgama a esas diversas masculinidades sociales, culturales, personales? Y entonces ahora tenemos que pensar que estas masculinidades tienen un hilo conductor, tienen cuestiones en común. Y el común es la dominación. El común es que estas masculinidades que hemos desarrollado han tenido a lo largo de la historia, han ejercido a lo largo de la historia un abuso de poder sobre las mujeres. Un abuso que ha impactado sobre la emocionalidad de las distintas feminidades, un abuso que ha impactado sobre la manera de pensar, de hecho, a la que pensaba distinto, o a la que sentía distinto, o a la que actuaba distinto, le era aplicadas muchas sanciones sociales o personales de acuerdo a la situación. Es decir, estas masculinidades tienen un hilo conductor que nosotros denominamos patriarcado y que en su ejecución lo llamamos machismo, ¿sí? Este patriarcado, que es un sistema de orden social que ha puesto a las mujeres en un lugar de subordinación y a los hombres en un lugar de poder, en un lugar de toma de decisiones. Esto a lo largo de la historia. Este abuso de poder ha impactado sobre el cuerpo de las mujeres, vulnerando absolutamente todos sus derechos. Y solo ha logrado algunos derechos civiles o algunos derechos sociales con la organización y la lucha. Después vamos a ver si hablamos un poquito de eso. Pero sí lo importante es marcar que estas masculinidades tienen un hilo conductor. El patriarcado como estructura de poder, como cualquier otra estructura de poder, delega su poder a las generaciones que le siguen. Si no, se perdería en esa generación. Es decir, si el machismo no se reprodujera o el patriarcado no se reprodujera a lo largo del tiempo, habría una generación machista y después se cortaría. Entonces, perdón, pero me están llamando. Bueno, entonces se cortaría, digamos, la cadena social y perdería todo efecto. Sin embargo, el patriarcado y la función del padre es dejarle a este hijo el lugar de poder. Es decir, es la transmisión de este poder paterno a su hijo. Después vemos cómo lo hace. Y la transmisión de este poder paterno también a su hija.
¿sí? Y para esto ha estructurado un sistema de delegación de poder que si no lo cumple es sancionado. ¿Qué requiere el poder para sostenerse en el tiempo, para permanecer en el tiempo, además de esta necesidad de reproducción? Requiere, por un lado, a quien se le revele, digamos, en este caso a las mujeres, la posibilidad de aplicarle sanciones, correctivos, sociales, y entonces terminan apedradas, terminan quemadas, terminan, digamos, los femicidios que nosotros conocemos. Es decir, o sancionadas, no vas a estudiar, no vas a trabajar, ¿no? Es decir, hay una estructura de orden que le impide a las mujeres determinadas acciones que el hombre decide qué debe hacer o no, y si no lo hace, puede aparecer, y si se revela, seguramente aparece, la sanción individual o la sanción social. Pero requiere otras cosas, porque no es solamente el ejercicio de la fuerza, ¿no? Este poder de dominio que decía Foucault. Requiere una configuración subjetiva, una autoafirmación. Requiere que los varones se crean superiores. Los varones sienten, perciben que por el solo hecho de ser varón, tienen un lugar de privilegio sobre las mujeres a las que las consideran en una escala inferior o superior. Y esto debe ser transmitido. Esta configuración subjetiva debe ser reproducida de padres a hijos, ¿no? Esto, patriarcado es el poder del padre a un hijo, debe ser reproducida y legitimada socialmente. Es decir, el poder requiere legitimación social. Con la fuerza no alcanza solamente. Puede durar un tiempo. De hecho, si ponemos un ejemplo en otro sentido, a mí me ha tocado ser parte de la lucha contra la dictadura militar y tenían todas las armas, sin embargo cayó, porque lo que perdió fue legitimidad social. ¿Sí? Es decir, con la fuerza no alcanza solamente, porque puede reprimir por un tiempo, si pierde legitimidad social llega un momento en que lo que postulan como verdad y como forma de vida y como ideología, el patriarcado es un sistema de creencias, pierde sentido y ya no pierde eficacia y no puede sostenerse en el tiempo. El patriarcado entonces necesita esta configuración subjetiva, que tanto trabajamos con el grupo de varones. Es decir, lo que buscamos no es solo que dejen de ejercer la práctica violenta, sino que se modifique su configuración subjetiva. Esto en el cual se atribuyen o consideran que son superiores a las mujeres. Lo mismo hacemos en los dispositivos de mujeres, ¿no? Porque el patriarcado se encarga también de modificar o intentar modificar la configuración subjetiva de la mujer, hacerle creer que la única manera de vivir bien es bajo la tutela o la supervisión de un varón o del patriarcado en general. Bueno, acá tenemos, digamos, una primera diversidad que nos ha estado atravesando a lo largo de esto de que hay mal que dure 100 años. Bueno, tenemos el patriarcado que está durando 15.000 años y todavía estamos lidiando con él, ¿no? ¿Qué ha pasado en la Argentina? Un poco Santiago lo refería, ¿no? Hacía hincapié. Yo estoy pensando y estoy en este momento de tal vez de transición porque hubo un movimiento de mujeres. En realidad no es el primer movimiento de mujeres que surge, son nuevas oleadas, ¿no? Las mujeres vienen peleando por su autonomía y su independencia desde hace mucho tiempo, a veces más organizadamente, a veces más fraccionadamente, precisamente porque el patriarcado lo que busca, una de las cosas que intenta permanentemente para mantener su legitimidad, es romper la sororidad entre las mujeres, pero digamos que hubo grandes movimientos, de sufragistas, bueno, últimamente Silvia Friedrich ha estudiado los movimientos de mujeres en la Europa del medioevo, que esos movimientos, digamos, son redescubiertos por el ocultamiento precisamente del patriarcado.
Acá tuvimos grandes movimientos, las luchas de liberaciones nacionales también han participado enormemente las mujeres con mayor o menor nivel de organización, las sufragistas obviamente con una lucha muy, muy importante, y en la Argentina, a mi entender, inicia, y esto es una mirada personal, pero inicia un movimiento, sobre todo durante la dictadura, las madres y las abuelas, especialmente las madres de Plaza de Mayo, han puesto en la escena política el movimiento de mujeres, que después con la organización de los encuentros nacionales, sin duda, pensando en Argentina, ¿no? Puntualmente, y el movimiento de Una Menos, y esta erupción maravillosa y extraordinaria de rebelarse frente a la explotación de siglos. Bueno, acá habría mucho para hablar y reconocer a estos movimientos que aún hoy nos están dando nos dieron la ley Micaela, la ley Brenda, y yo creo, y a mi entender también, la ley de igualdad de género, y que era la pelea por el aborto, que esperemos que se gane. Pero este movimiento de mujeres viene a irrumpir a este patriarcado con mayor virulencia. Entonces acá quedan los varones, a mi entender, digamos, en tres grandes grupos, más allá de que pueda haber después subgrupos en esos. Pero quedan varones que frente a esta situación retroceden y vuelven a fortificarse en el patriarcado. Es decir, se vuelven más represivos, ¿no? Entonces tenemos femicidios, tenemos, digamos, impedimentos de toma de decisiones. Es decir, hay sobre todo en Europa, pero acá también aparecen discursos como llamar a las mujeres nazistas, o sobre todo la ideología de género. En Europa esto está bastante, estoy hablando con un muchacho de allá, enganchan por ahí para tratar de desmantelar a los movimientos feministas. Pero empiezan a reaccionar, digamos, empiezan a haber reacciones, han asesinado a una compañera en Brasil, a Mariel, no recuerdo el apellido en este momento, pero precisamente, además de ser negra, ser lésbica y ser militante de izquierda, y de cuestionar sobre todo ser una militante antipatriarcal. Entonces hay reacciones virulentas, ¿sí? Un reforzamiento del patriarcado y un ataque a los movimientos feministas. Y acá hay un grupo de varones. Yo te diría que la gran mayoría se va colocando o intentando colocar en ese lugar. Después hay otro grupo que también es muy peligroso porque el poder se reacomoda. A ver, esto ya también lo definía Foucault, ¿no? El poder, cuando se ve atrapado para sostener sus privilegios, busca reacomodarse. Entonces aparecen estas nuevas masculinidades que aparentan ser más sensibles, más comprensivas, que dicen que entienden, que están por la igualdad. Bueno, tenemos el ejemplo de Pineda. Pineda firmó hace muchos años, yo leí de él, una campaña por la igualdad de las mujeres. Incluso hay un actor, Dante, ustedes, que abusó de una menor, que también hizo campañas en favor de los derechos de las mujeres. Esta forma de enmascararse de que tiene el poder, que también tiene el patriarcado, es muy peligrosa. Y hay que estar muy atentos. Entonces, me parece que ahí hay, desde el Estado, para estos dos sectores, en realidad para los tres, porque este otro sector que manifiesta más Santiago, es decir, varones que realmente quieren acompañar en el proceso de igualdad a las mujeres, iba a decir emancipación, de libertad, porque en realidad son muchos años de sometimiento, y creo que en el fondo por ahí merece ese concepto. Entonces tenemos tres grupos. Un grupo
que retrocede, que claramente se pone en defensa del patriarcado, un grupo que se reacomoda y un grupo de menores más minoritarios que honestamente está repensando sus masculinidades. ¿Cuáles serían las políticas de Estado para esto? Porque, bueno, en esta diversidad, a ver, la diversidad es mucho mayor, pero digamos en estos tres grandes grupos, me parece que para el primero es mucho control. Yo no soy enemigo del punitivismo, de hecho tengo grupos de varones, pero porque el riesgo es muy alto y lo sabemos porque se pagan con vidas. No solo con vidas físicas, también se pagan con la vida intelectual, con la vida emocional, con la vida social de las mujeres, ¿no? Que ese dato no lo podemos medir nunca, ¿no? ¿Cuánto pierden las mujeres por el machismo o el patriarcado? Entonces, el Estado tiene que estar muy presente en este grupo que tiene una política de quitar derechos, de ponerlas en caja, digamos, para hablar en términos patriarcales. También tiene que tener una estrategia para estos sectores, estos machirulos, digamos, para decirlo así, ¿no? De alguna manera, estos tipos que aparecen como grandes que escuchan, pero que en el fondo quieren sostener las mismas prácticas patriarcales y los mismos privilegios. Aquí hay que trabajar mucho sobre los micromachismos. Para estos dos grupos, tanto para uno como para el otro, señalarlos, develarlos, permanentemente dejarlos en outside, digamos. Es decir, que cada acto micromachista de la microrelación sea expuesto y develado como un abuso de poder, que en realidad lo es, porque es lo que permite después abusos más trágicos para las mujeres. Pero que, digamos, fuertes políticas para destruir y desmantelar la violencia simbólica, que es lo que lo sostiene a estos varones. Y sí, y saludo enormemente las políticas públicas para desarrollar grupos de varones que sí realmente quieren acompañar, esto hay que ser, digo, para mí muy cauteloso, el movimiento de mujeres, y que quieren pensar la masculinidad, no, a ver, nosotros conocemos muchas mujeres que se han masculinizado, es decir, han dejado de lado su masculinidad, su feminidad, para masculinizarse para poder sobrevivir. Entonces aparecen estas mujeres que en los grupos laborales, sobre todo, aparecen como, a ver, con un discurso muy masculino para evitar ser agredidas. Entonces, la idea no es que los varones nos feminicemos. Si bien podemos tomar muchas de las cualidades del feminismo, la idea es que los varones nos humanicemos, es decir, recuperemos nuestra emocionalidad, recuperemos nuestras prácticas afectivas. La recuperemos porque entiendo que alguna vez una sociedad no patriarcal en algún momento muy lejano. Y si no lo hubo, porque no tenemos datos fehacientes sobre ello, construir nuevas masculinidades, pero desde la masculinidad Me parece que se quedó sin señal. Ahí le escribo. Ahora vemos qué le pasó a Marcelo. Son los problemas propios de estos tiempos, donde todo pende del hilo de internet. ¿Pueden esperar un cachito?
por favor. Bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con Marcelo de vuelta. La idea es poder conectarnos con él de nuevo. Marcelo. Bueno, mientras tanto les puedo ir contando que nosotros en este tiempo de pandemia, cuando empezó la pandemia y tuvimos que quedarnos todas en casas, una de nuestras preocupaciones mayores fue justamente que las mujeres estaban y están y siguen estando encerradas con hombres violentos, como una preocupación muy importante, hombres que ejercen violencia, pero también nos poníamos a pensar en estos hombres, como Marcelo los dividía ahí en grupos recién, que hablaba de 3 tipos de hombres. Está el hombre machista, el hombre que se pone más aguerrido con las mujeres y que intenta, en tiempos de pandemia, no puede, digamos, porque está encerrado, pero siempre intenta como ejercer su machismo saliendo de su casa, yendo a la cancha, saliendo a tomar con sus amigos. Y hoy por hoy pensábamos en esos hombres que estaban encerrados en sus casas con sus mujeres. Y entonces hicimos desde nuestra secretaría una línea para hablar con estos varones, para acercarnos a ellos de alguna manera, para que tengan alguien con quien hablar, sin pensar en este hombre que ejerce violencia, que ya está declarado, que es muy difícil empatizar con él. Pero sí ofrecer desde nosotras, desde nuestra secretaría, la posibilidad a esos hombres que están encerrados y que se están sintiendo mal, angustiados, molestos por esto del encierro, y que muchas veces eso puede desencadenar muchos conflictos, que de hecho los conflictos están existiendo porque estamos todos encerrados y perdemos el centro, y cuando uno está sin poder salir mucho tiempo, como está pasando ahora, seguramente nos está modificando un montón nuestra sensibilidad, ¿no? Pero bueno, quería comentarles esto, mientras tanto, para que sepan que en estos días vamos a poder conocer esta línea que estamos difundiendo ahora para escuchar a varones que tengan ganas de repensarse en esta situación nueva que estamos tratando de acompañar, ¿no? Estos varones que tienen ganas de pensarse y no necesariamente referirse a sí mismos como sin palabras, digamos, con hechos, y enojarse y ponerse violentos, ¿no? Así que, bueno, en algún momento que podamos, pasaremos el teléfono para empezar a difundirlo, si podemos ahora, si no más tarde, pero bueno, todo depende de la tecnología. Ahí me intenté comunicar con Marcelo, pero da como apagado. No sé si a lo mejor se le cayó internet o algo por el estilo.
Mientras lo esperamos, podríamos a lo mejor, si a alguien se le ocurrió alguna pregunta, tal vez, alguna cuestión, poder ir compartiéndola, ¿no? Acá está, vamos a mirar el video, Santi. Ah, bueno, ahí va. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, íbamos justo a empezar a leer las preguntas que escribieron en el chat. Y estoy tratando de hablar con Marcelo a la vez. Graciela, ¿querés, por favor? Bueno. Hola, sí. Ay. Sí, la pregunta es... Hola. Hola. Hola, creo que volví. Ahí está Marcel. Bueno. Desapareció. No sé si terminó, pude terminar. Yo... Bueno, voy respondiendo la pregunta. Mientras tanto, la pregunta sobre la línea era si funciona todo el tiempo. Se puede contestar, se puede preguntar todo el tiempo porque es una línea de WhatsApp, un número de WhatsApp, así que se puede mandar WhatsApp durante todo el tiempo que sea necesario. En general, las consultas
suelen venir a partir de la tarde, pero después hay un horario en donde serán contestadas, si esto coincide o no, pero sí, se puede preguntar durante cualquier momento del día. ¿Había otra pregunta más que yo pueda? Hola, Patricia. Sí. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Mira, ¿hay otra pregunta que podamos ir Sí, contestando? hay una pregunta interesante, ¿cómo poder trabajar con los niños que crecen en un ambiente donde se promueve ese modelo de patriarcado, ¿no? En la proyección a futuro, y después hay comentarios, cómo trabajar desde, cómo reaccionar ante situaciones de alerta en los barrios. La persona entiende que es ante la delincuencia, pero bueno, la violencia de género también amerita, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Barrial. Después hay comentarios. La masculinidad es un excelente tema para trabajar en las escuelas. ¿Cómo identificar la violencia? Eso, para identificar la violencia o ser parte del programa de varones. Bueno, perdón, acá estoy. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos contestar desde este lugar. Marcelo está tratando de reconectarse de nuevo. Recién me estaba llamando y se le cortó, así que bueno, sigamos. La pregunta era sobre los niños. Los niños, sí, ¿cómo trabajar? Mi pregunta la leo textualmente de Javier. Mi pregunta es cómo poder trabajar con los niños que crecen en un ambiente donde se promueve este modelo de patriarcado. Bueno, es interesante la pregunta porque ¿cómo trabajar con los niños donde se promueve este modelo de patriarcado? Es cómo trabajar con todos los niños del mundo, la respuesta, ¿no? Porque la verdad es que el patriarcado nos atraviesa por donde lo miremos. Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos nuestro lugar de caminar de todos los días es el patriarcado. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar con los niños? Es básicamente acompañando a las infancias de una manera nueva, como la masculinidad que debe ser nueva, debe ser libre de violencia, debe ser buscar la equidad. Educar a niños, niñas, niñes, justamente es darles libertad, enseñarles el mundo de una manera en donde se lo puedan apropiar, de una manera sin prejuicios, sin juicios. Eso hace que los niños, las niñas y las niñas tengan la posibilidad de elegir, en donde se pueda poner en práctica la educación sexual integral es como básico, porque sabemos que las personalidades se forman en la más tierna infancia y ahí es donde justamente aparecen los estereotipos de género, que es lo que nos hace a nosotros ser mujeres, varones y nada más, ¿no? Entonces, la violencia simbólica funciona muy bien en ese sentido, ¿no? La violencia simbólica es la que nos moldea cuando somos niños hasta los 7, 8 años, y entonces nuestra manera de trabajar para que los niños, las niñas sean libres es justamente esta, ¿no? Tratar de, en la más tierna infancia, cuando recién nacen y cuando van al jardín de infantes, que en general el sentido común dice que los niños en esa época todavía como que no vale la pena mucho enseñarles porque no entienden, y es justamente cuando más entienden el mundo y cuando más lo aprenden con todo su cuerpo, ¿no? Entonces me parece, si Marcelo se vuelve a conectar, sería interesante que lo pueda responder él, pero más o menos creo que vamos a andar en esta línea, ¿no? Tenemos que pensarnos de nuevo y tenemos que tener la posibilidad de abrir nuestra mente, ¿no? Porque para educar a niños de una manera diferente,
niños, digo específicamente varones, de una manera diferente, nosotros como padres, los padres varones, enseñan mucho con el ejemplo. Y es importantísimo poder tener un ejemplo de un padre que, por ejemplo, ayuda en su casa, miren lo que digo, trabaja en su casa junto con su pareja, en donde reconoce y valora los momentos de estar en la crianza, desde que el niño es bebé. Son cosas que uno no mira habitualmente, pero un niño que el padre le cambia los pañales es un niño que va a tener una relación diferente con su propio cuerpo. Entonces, desde ese lugar es muy importante las pequeñas prácticas y vínculos que se dan entre los padres y los hijos varones desde pequeños, ¿no? Justamente por lo que marcaba Marcelo recién, en donde decía que los varones patriarcales les dan un legado a sus hijos varones para que sigan ejerciendo el patriarcado. Entonces, si nosotros en algún momento cortamos con esto, tenemos la posibilidad de pensar que ese niño, al padre romper con esa línea de legado patriarcal, ese niño también va a poder romper a su vez con su propio hijo y con sus propios congéneres que tenga en su vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí me parece que andaría algo de la respuesta. Hay varias preguntas y comentarios, Patri. Hay, bueno, preguntas de cómo formarse por medio del municipio, ¿no? Hay alguien que pudo ver que por medio de un teléfono nos podemos formar para reaccionar ante situaciones de alerta, ¿no? Dice, bueno, esto en relación a la delincuencia, pero también podemos contar que hay desde el municipio planes para formar en relación a detectar la violencia de género. Pues otra pregunta que por ahí sería bueno que también la conteste Marcelo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de tratamiento sería conveniente para que los hombres violentos dejen de ejercer violencia y dominación? Si querés por ahí decir algo en relación a estas preguntas, o continúo. Escuché la última solamente, Gra. ¿Qué tal, Marce? Sí. Marcelo. Sí, justo es esta. ¿Cuánto tiempo de tratamiento sería conveniente para que los hombres violentos dejen de ejercer la violencia y la dominación? Sí. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el concepto de tratamiento. En realidad, tratamiento está usado en la Argentina por el sistema médico, ¿no? Pensando que los hombres tienen algún tipo de patología. Yo diría cuánto tiempo de programa de intervención requieren esos varones. Obviamente que va a depender mucho del varón. Y una cosa es trabajar sobre el ejercicio, que eso por ahí en tal vez 8 o 9 meses de trabajo se puede lograr. Y otra cosa muy distinta es trabajar sobre la subjetividad, sobre la configuración subjetiva del varón, que eso requiere un proceso más largo. Pero yo diría que en términos generales uno no puede pensar en menos de un año. Menos, sí, claro. ¿Puedo decir algo, Marce, también, sumarme a lo tuyo? Que tiene que ver con el compromiso que el hombre asuma, ¿no? Claro. Que tiene que ver con el compromiso que a veces hay varones que vienen solamente a buscar el certificado para llevar después al juzgado, porque son hombres que están denunciados, y entonces quieren volver a su casa, o volver a ver a sus hijos, volver a tener su vida de comodidad que tenían antes, ¿no? El lugar de privilegio no lo quieren dejar, entonces vienen simplemente para el certificado. En ese caso, suele ocurrir que los hombres no hacen ningún proceso sobre su subjetividad, entonces seguirán quedando mucho tiempo más en ese grupo o buscarán otra manera, que es lo que suele ocurrir, abandonan el grupo y buscan otra manera, ¿no? Sí. Eso. Sí. ¿Otra pregunta? Si el grupo... Depende mucho el tipo de trabajo que se haga en el grupo y los objetivos que tenga ese grupo. Si uno quiere plantear dinámicas, digamos, donde los varones puedan desarrollar su emocionalidad, su sistema de creencias, sus prácticas y también su corporalidad, brindándole herramientas, digamos,
en donde lo puedan poner en juego, ¿no? En cada taller puedan poner en juego cada una de estas áreas que acabo de nombrar, con, digamos, propuestas que sean muy significativas, de alto impacto, a eso me refiero. ¿Se escucha mal? Se escucha bien. No sé si, Marce, querés seguir desarrollando o... Decime dónde quedé, porque en realidad no tengo idea dónde... Yo terminé de hablar, pero no sé dónde... Terminaste de hablar. Yo seguí hablando, ¿viste? Bueno. Pero no sé exactamente en qué momento quedé... Estabas hablando de los 3 tipos de varones, de masculinidades, y desarrollando un poco eso. Se escuchó bastante, ¿no? Entonces yo decía, bueno, un primer grupo que va a retrotraerse, es decir, que va a volver, digamos, a las prácticas más tradicionales y va a reforzar el patriarcado y que va a tildar a los movimientos feministas de feminazis, que los va a tildar, digamos, sobre todo de esta nueva ola que surge de ideología feminista. Otro grupo que se va a reacomodar, que es un grupo peligroso también, porque es el grupo en el cual el poder siempre se reacomoda, en el cual van a aparentar estar, digamos, modificándose, pero en realidad están intentando recuperar el poder perdido. Y un tercer grupo, que creo que más representa... Bueno, sigamos con las preguntas entonces. Sí, hay una pregunta que dice, ¿qué formación se requiere para trabajar con varones que ejercen violencia? También hay comentarios, por ejemplo, pensar, ¿no?, la violencia hacia las mujeres como una problemática social y no familiar puede ampliar la toma de conciencia de nuevas formas de criar, cuando se habla de familia se termina quedando en lo privado, ¿no? Ese es uno de los comentarios. Preguntan también hasta cuándo se hace el seguimiento de un hombre violento. Bueno, la dedicación... Sí. No, iba a decir que lo que se le dedica al grupo de varones es bastante, y la idea es que la gente tenga una mínima formación, pero también la da mucho la práctica, ¿no? A veces hay situaciones que no se aprenden en otro lugar más que en la práctica. Entonces hay personas como Marcelo, él es trabajador social, que con esa formación él empieza a coordinar grupos, pero también hay personas que pueden acompañar y aprender en la práctica. No hay un título que te habilite para coordinar grupos, pero sí es importante haber estudiado y conocer bastante. No cualquier persona puede coordinar un grupo de varones, porque justamente aparte es importante que sean 2, que sean en general un hombre y una mujer. Bueno, más o menos es eso. ¿Qué otra cosa? Preguntan bastante por cómo son los grupos, ¿no? Si son abiertos o cerrados, si la conformación del grupo es voluntaria o ordenada por un juzgado. Hay interés en estas cuestiones. Sí, en general los varones vienen por juzgado, pero la idea es trabajar con los varones, como dije antes, que les interese revisar un poco, que puedan descubrir un poco su lado violento, encarado hacia su pareja, ¿no? Pero bueno, es más profundo, no es fácil de contestar acá. Nosotros queremos trabajar con los varones que tengan ganas de repensarse, pero resulta que los varones que tienen ganas de repensarse les cuesta ir a un grupo por vergüenza, por esta dificultad que hay. Entonces terminan siendo los que asisten con más orden y cumpliendo cada vez que tienen que ir los varones que son denunciados y que los manda el juzgado.
Así que ahí está el desafío, ¿no? De trabajar con esos hombres y hacer que se pregunten algunas cosas, que en general ocurre bastante y que empiezan a tener algún resquebrajamiento en su masculinidad y en su alianza con otros varones. Pero eso lleva bastante trabajo. ¿Alguna otra pregunta que podamos contestar? Sí. Había una persona que quería preguntar, que Sí. había levantado la mano. No sé si está todavía por ahí. ¿Alguien? Acá, Jorge. Hola. Hola, sí. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Sí, hola. Jorge. Bueno, yo estoy en la costa actualmente, en Mar Chiquita, y acá se divide la zona en mediterránea y costera. La mediterránea en la parte más rural. Y hemos visto que en la estancia de esta cuarentena, el hombre, en base a su privilegio, el hombre más machista, salía a la calle y se sentía un héroe porque tenía todo bajo control. A la familia en su casa, todos encerrados, y él salía, hacía los mandados, era el proveedor. O sea, y esto hizo que bajara mucho el tema de la violencia tanto de género como intrafamiliar. Después, con el paso de estos días de aislamiento, nosotros vimos otra actitud. Y esto quería preguntar, ¿cómo trabajar en algún dispositivo a ese hombre machista que viene de una cultura de padre, de abuelo? Recién hablaban de los niños en un determinado contexto. ¿Cómo trabajar a ese hombre machista en otro tipo de contexto? Donde ya tiene que ver con los sentires, con lo que él aprendió en su educación. Acá lo vemos muy claro en esas dos zonas que le marcaba el Mediterráneo y la costera, ¿no? Y con esas situaciones que se han dado, trabajar privilegios y trabajar esas cosas. Sí, justamente es cuestionar los privilegios, pero vuelvo a Santi, por ahí vos si querés decir algo, pero vuelvo a lo mismo. Primero que nada, este hombre tiene que hacerse alguna pregunta sobre su situación de privilegio. Este hombre tiene que decir, bueno, la verdad que yo estoy perdiendo algunas cosas con este machismo, ¿no? O sea, no es todo privilegio y es entrar por ahí, ¿no? El hombre machista tiene, como dice Rita Segato, ¿no? El mandato de masculinidad te hace que te pierdas muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de la vida que a las mujeres, por ejemplo, nos es permitido llorar, nos es permitido mostrarnos sensibles, nos es permitido conectar con lo que sentimos y entonces a partir de eso nosotros podemos decir lo que sentimos. El hombre está bastante imposibilitado, no porque no lo pueda hacer, sino por la educación y por la violencia simbólica de la que padecemos todos, pero en el mandato del varón el varón no tiene que llorar, no tiene que mostrarse débil, no tiene que mostrarse en alguna cuestión de inseguro, tiene que ser siempre fuerte. Entonces, mostrarle a los varones en el grupo o en alguna conversación que uno tenga, por donde pueda, digamos, estoy pensando en el contexto de pandemia, lo difícil que puede ser, pero se puede, digamos, llegar desde algún lugar, mostrar esto, ¿no? De que en realidad los varones salen perdiendo bastante con eso, ¿no? Tienen siempre la obligación de ser supermachos, de ser duros, de no tener ningún tipo de muestra de debilidad, cuando en realidad el ser humano es inherente, en momentos es débil, en momentos siente mal, en momentos tiene ganas de llorar. Entonces todo eso son cosas que se pueden humanizar, ¿no? Entonces me parece que pasa un poco por ahí. Y por eso es que es tan importante con los varones que ejercen violencia, trabajar grupalmente y trabajar directamente y personalmente. Por eso se hace tan difícil ahora, ¿no? Nosotros ahora podemos hacer promoción, podemos prevenir un poco con esta línea, estamos intentando prevenir, como ofrecer una conversación telefónica o una llamada, videollamada, pero en realidad la idea es poder acercarnos a esos hombres y poder
en la charla y en el encuentro que se da entre varones en un grupo, que ahora es de varones, pero en general se da en los grupos, y ustedes, si apelan a su memoria, van a recordar muchas veces que uno está en grupo. Digo como ejemplo esto, ¿no? Uno muchas veces está en grupo y empiezan a hablar de algo triste y todos nos ponemos tristes y empezamos a recordar cosas tristes. Al revés también pasa lo mismo. Esto pasa en los grupos. Cuando uno se pone a desarmar un poco los sentimientos de los varones y de qué es lo que les pasa, se empieza a dar en el grupo una lógica en donde van como entendiendo porque van empezando a sentir eso. Esto que estoy diciendo es como intentando explicar lo que pasa en un proceso grupal, ¿no? Lleva mucho tiempo y depende otra vez de la resistencia o no que pongan las personas en ese grupo, ¿no? Pero es súper importante poder estar atento a ir marcando esas cosas que van surgiendo y que tienen que ver con romper este mandato de masculinidad. Es más o menos así. No sé si responde a tu pregunta, Jorge. Sí, hay nuevas preguntas. Una cuestión también, como vos decías, claro, pero gracias. Hay nuevas preguntas, Patri. Una pregunta dice, se trabaja el machismo en el hombre y en la mujer la contención. ¿Hay talleres, programas para que se trate a la mujer machista? Sí, sí. Hay talleres. Nosotros, ahora, me río, disculpen que me río, pero es que nosotros tenemos planes de hacer muchas cosas, pero la pandemia no nos está dejando. Entonces estamos intentando hacer muchas cosas por internet y un poco son estas charlas, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer algo similar a lo que estaba explicando recién con la pregunta anterior, pero nuestra idea desde la dirección y desde la Secretaría es justamente tener talleres para hablar del patriarcado, y eso es para todos, es para jóvenes, para niños, para grandes, para mujeres, para varones, para disidencias. Nuestra idea es de construir lo que nos atraviesa a todos, como decía recién, ¿no? El patriarcado nos atraviesa a todos y nos hace sufrir a todos, y si bien en las mujeres tenemos un factor de violencia fuerte sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras subjetividades, todos salimos perdiendo con este modelo patriarcal, ¿no? Por ahí agregar algo a esto de que debemos todos desaprender, también siguiendo un poco la línea de la pregunta de recién, pero también tomando un poco lo que decía Jorge. Tenemos que entender entender en los procesos, entender cuáles son los procesos, cómo son los procesos, y que la deconstrucción, que es una palabra que tanto viene flotando en el aire, es un estado permanente, tiene que ser algo que dure de acá hasta el último día de nuestras vidas, sobre todo en los varones. Entonces, un poco también retomando lo que decía Marcelo, de estos 3 estadios que puede llegar a tener el varón, no son estadios fijos, no son estadios que son metas, no son que, bueno, ya estoy acá, ahora me paro para este lado, digamos. Todos los varones que decidimos empezar a cuestionarnos, de alguna manera, vamos y venimos, avanzamos, retrocedemos, nos juntamos con amigos y volvemos a hacer los mismos chistes y decir, otra vez estoy cayendo en esto, otra vez le dije esto a mi compañera, a mi amiga, otra vez le vine a explicar algo a esta compañera cuando esta compañera no necesitaba que le explique nada. Entonces me parece que debemos entender que son procesos, que no son fijos y que van y vienen. En esa estamos tanto los varones como las mujeres, pero bueno, los varones deberíamos hacernos un poquito más cargo, ¿no? Me parece eso, aportar. Bien. Bueno, no sé. Sí, no sé si quieren. María Sol pregunta por los mandatos culturales asignados al varón que hacen que los varones no puedan expresar sus emociones, y eso se traduce en acumulación de tensión, ¿no? Y bueno, esto no está
esta cuestión de que las emociones que se le permite al varón son el enojo y la furia, ¿no? Es más un comentario que una pregunta, pero es un tema bastante interesante, ¿no? Cómo se va modelando la subjetividad masculina. Sí, si querés agregar algo, Gra, vos de eso. Sí, me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, bueno, los varones también están fuertemente atrapados y dañados, ¿no? Por los mandatos del patriarcado, ¿no? No poder expresar lo que a uno le pasa, enferma o provoca accidentes, muertes, suicidios. De hecho, las tasas de suicidio son más en varones que en mujeres, ¿no? Entonces, uno no puede creer que es sin consecuencias ajustarse a ese orden, ¿no? Al orden del patriarcado. Para el varón hay una cantidad de exigencias, ¿no? Que nosotros, bueno, desde nuestro trabajo nos fijamos más en el daño que le hacen a las mujeres, pero también dañan mucho a los varones, ¿no? Y bueno, realmente es necesario repensar la masculinidad en relación a esto, ¿no? Me parece muy importante esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se educa a los varones que no pueden expresar los sentimientos y pasan al acto autoagresivo o heteroagresivo, ¿no? Sí, esa es la... Bien. Bueno, estamos pensando juntos, juntes, y entre todos reemplazaremos a Marcelo un ratito más, pero no queremos aburrir a las personas que vinieron a escuchar a Marcelo. Si quieren, seguimos contestando algunas preguntas, y si no, bueno, lo vamos viendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay justo alguien quiere preguntar? Sí, a ver, por acá. Ajá. Buenas tardes. Fabricio, mi nombre. No sé en realidad cómo formular la pregunta muy bien. Siendo padre, siendo hijo, teniendo dos varones vamos a decir a cargo, por decirlo así, estoy separado. No viven conmigo los nenes. Y el tema de inculcarles la masculinidad y condicionarlos, por decirlo de alguna forma, a que ellos tienen que ser fuertes, que tienen que cuidar la casa, que tienen que trabajar, que tienen que tratar bien a las personas, y hablo en general, a las personas, quito género, que no tienen que llorar cuando se lastiman, cuando la pifian, cuando se equivocan, son muchos condicionantes. Entonces, ¿cómo trato de inculcarles una masculinidad nueva que tampoco sé ni se me ocurre cómo definir la masculinidad nueva? Te contesto, Fabricio, también, siendo padre y padre separado. Digamos, no nos vamos a meter en la vida privada de nadie. No sé cuáles son los arreglos que tendrás con quien tuviste tus hijos. Es más general la cosa. Pongo mi propio ejemplo, pero quise hacerlo muy general para justamente no entrar en detalles y que la charla no se vaya para otro lado. Excelente. No, en principio a los padres nos toca un poco la responsabilidad de romper en un primer paso con el mandato de que no podemos llevar adelante una corresponsabilidad. Me parece que en ese caso podemos demostrar y tenemos que hacernos cargo de que podemos compartir la crianza, la responsabilidad y la obligación de ese niño, esa niña, ese niñe en conjunto, en un 50 y un 50. Después, me parece que no hay un cómo, ¿no? Digamos, no hay una línea en donde seguir. Me parece que debemos, de alguna manera, empezar a construir vínculos con nuestros amigos. Sobre todo, hablo con los varones, ¿no? Pero con otros compañeros que tengan incertidumbre, buscar espacios como los que está ofreciendo de a poco el que son para reflexionar. Existen colectivos de varones
Digo, empezar a tejer redes, así como tejemos redes los varones para ser cómplices de nuestras violencias, buscar redes para que podamos ser cómplices de nuestra manera de sentir, pensar y actuar diferente, mejor, nueva, como le podamos decir, ¿no? En ese sentido también podemos informar, leer, pero me parece que, como venimos diciendo acá, los aprendizajes son colectivos y la construcción y la salida es colectiva siempre. Entonces, poder encontrar otros varones, otros papás que realmente tengan la intención de modificar estas crianzas y de no repetir estereotipos, roles y mandatos a nuestros hijos puede ser una pronta salida, ¿no? Una salida y una puerta también a una entrada que no tiene fin, nunca tiene fin porque, digamos, todos los papás que venimos intentando llevar esto adelante, pifiamos, nos encontramos de vuelta jugando con los niños a pelear, nos encontramos de vuelta queriéndole inculcar la pelota como el único deporte que puede existir, digamos. Entonces, en ese sentido, también hacernos cargo que debemos constantemente reflexionar para dónde vamos y cómo queremos ir, ¿no? Entonces me parece que viene por ese lado, buscar compañeros, varones que tengan esta misma intención que nosotros y poder compartir experiencias, compartir maneras, compartir dolores, frustraciones. Y realmente me pone muy feliz que escuchar un varón y papá e hijo que tenga estas cuestiones, porque somos un montón, nos tenemos que encontrar nada más. Y así como las mujeres se han organizado, juntarnos los varones, organizarnos y pelear también por algunos derechos, por ejemplo, como la ley para, bueno, no me sale en este momento la palabra, Licencia. la licencia por paternidad, ahí va, gracias Patri, que es un derecho que, si bien es para los varones, es para que las mujeres dejen de cargar con ese mandato que de alguna manera las lleva a ser únicamente madres. Los varones, si bien mucho queremos acompañar ese proceso, otros dicen, bueno, no me dieron licencia, qué lástima, me voy al trabajo y vuelvo a ser ese varón que sale a producir y no acompaña esas crianzas, ¿no? Entonces, bueno, organizarnos tal vez sea un principio también. Bien, bueno. Estaba tratando de leer algunas preguntas más acá. Había una pregunta sobre íbamos a trabajar con la Defensoría del Público y nosotros durante la gestión anterior trabajamos con la Defensoría del Público, dimos varios talleres que tenían que ver con eso, con la mirada que tienen los medios sobre justamente la violencia simbólica, y ahora digamos que hay un nuevo, no sé cómo se llama, Miriam Lewin, directora, no sé qué será, probablemente volvamos a trabajar con ella, con ellas. Después había visto otra pregunta que decía algo así como que el ESI no alcanza, la ESI no alcanza, la educación sexual integral es la ESI. No sé si no alcanza, lo que pasa es que no se está haciendo, no se está aplicando. Entonces sería interesante poder que se pueda aplicar, pero es cierto que hasta que los niños van a algún jardín de infantes a veces pasa un tiempo, ¿no? Entonces es importante saber que la educación sexual integral es importante y a veces uno como padre también puede pedir, preguntar en la escuela, ¿no? Si lo hacen, si lo van a aplicar, porque a veces es un obstáculo que ponen los maestros diciendo que por ahí los padres no se resisten a que lo hagan y no conocen mucho del tema, ¿no? Entonces por ahí también es una tarea de padres ir al jardín o a la escuela de los hijos y preguntar si se está haciendo la ESI o no y, bueno, interesarse en eso. Bueno, no sé si hay muchas más preguntas. Hay preguntas y comentarios. Yo diría que vayamos como terminando. Sí, ¿hay alguna pregunta más, Bra, que les parezca? Sí, Jorge, ¿querés tomar algo? Jorge, ¿querías decir algo más? Siempre cuando hace la respuesta yo me fijo y pone lo que está en negrita, le puse lo mismo. Así que se lo decía así. Perdón, porque me he tratado porque sonaba un micrófono. Hay alguien que tiene que se está escuchando lo que hablo. Sí. Ahí está. Ahí, dale. Dale, No, Jorge. a mí me escuchaba recién la consulta que hacía
creo que era Fabricio el nombre, y pensaba también en lo que decía, me parece que está bueno, y lo pienso también en términos personales, de procesos, y en esto de generar procesos tanto individuales como colectivos, esta cuestión de generar una confianza para poder empezar a transitar las incomodidades. Digo, pensar que a un hombre, a un varón, a mí mismo, digo, que me empezaban a hablar de cuestionarme privilegios, cuestionarme cosas, me ponía en un lugar de defensiva, y hasta ahora lo veo con esta cuestión de cuando a mí me mostraron algunas compañeras la teoría de Rita y lo que hablaba de los mandatos de masculinidad y empecé a entender la violencia que también ejercía el sistema sobre nosotros los varones y demás, y pensaba, también eso me puso una postura a la defensiva de, bueno, al final yo también soy víctima, me duró muy poco, pero al final yo también soy víctima de algunas cosas y cómo hago y qué sé yo, pero y después de empezar a desarrollar el proceso, mi postura era más de responder a actitudes, a pensamientos, a cosas violentas con planteos y posturas propias también de violencia, de querer marcar el error, de querer marcar que por ahí no era, de querer... Hoy me encuentro en el lugar de decir hay que encontrar la manera, la estrategia de vincularnos entre varones, pero entre varones y mujeres, y entre hijos y padres, y entre abuelos, y intergeneracionalmente, culturalmente, brindando la confianza para que se puedan abrir y se puedan decir ciertas cosas, y se puedan expresar ciertas cuestiones, para después empezar a transitar las incomodidades que generan, que a uno le planteen, por ejemplo, que lo que está haciendo es violento, que lo que está diciendo no tiene lugar, que está tomando posturas que no le corresponden, todo, digamos, tipo de planteo que pueden surgir ante lo que uno hace o dice, ¿no? Entonces, me parecía como importante marcar esto o tomar esto porque también, ¿cómo hago con mis hijos? Yo lo pienso, ¿cómo hago con mis amigos? Que no tengo hijos, digo, ¿cómo hago con mi viejo, que por ahí lo escucharon hace un ratito? Digo, ¿cómo hago con mis familiares? Esta cuestión yo me pregunto, ¿cómo hago para que un varón me hable a mí de lo que le pasa y yo no salirle enseguida y decirle, no, eso es mal, no, porque estás diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero también tiene que ver con el proceso propio de poder abrirse, sobre todo a uno mismo, a escucharse y a interpretarse, a decir, esto puede ser de otra manera, esto puede pensarse por otro lado. Digo, hay un concepto que a mí me pareció importante, que escuché en una charla hace poquito, una charla televisada de violencia masculina. Y la violencia contra las mujeres, violencia contra los propios varones, para entrar en la jerarquía de violencias, y violencias contra uno mismo. Digo, como empezar a pensar en esas tres cosas, y a mí me sirvió como para pensar en esto, es decir, tengo que darme más confianza a mí mismo y escuchar lo que me pasa y saber lo que me pasa y generarlo también con otros varones y con otras personas. Eso. Muy interesante, Jorge. Me parece que sí, que ese es el camino y cada uno va encontrando el suyo propio, ¿no? Como decían recién, creo que Santiago lo dijo, ¿no? Está bueno que los varones puedan encontrar espacios comunes donde puedan pensar estas cosas. Me parece que ese es el camino a recorrer, ¿no? O sea, lo que contaste recién es toda una reflexión de una experiencia vivida tuya que es súper, súper valioso en primer lugar porque es tu experiencia y es tu búsqueda, y en segundo lugar es valiosa para poder compartirla con otros. Así que me parece que es un camino y también es un desafío para nosotros como Estado poder pensar de habilitar espacios para que varones puedan hacer ese camino, ¿no? Y también distinguiendo, ¿no? Entre los varones estos que se hacen los aliados, que andan con el pañuelo verde en la marcha del aborto, pero en realidad lo que van es a conseguir chicas, ¿no? Entonces, bueno, esos varones no los queremos. Queremos varones que realmente puedan pensarse y llegar a repensarse
y había un comentario que leí recién que a veces a los varones les ayudan las hijas mujeres, ¿no? Que hoy es el tiempo de las pibas y las pibas cuestionan a sus padres, ¿no? A sus padres como varones y a sus madres como mujeres machistas, como había algún comentario recién, ¿no? Y eso está bueno porque lo que hay que hacer es dejarnos interpelar, ¿no? No defendernos como recién se decía. ¿Hay alguna pregunta más? Yo la verdad que quiero pedir disculpas, aunque, digamos, no voy a disculpar a la internet que no funciona, pero quiero pedir disculpas porque Marcelo me dice que es un problema del teléfono lo que está teniendo. Él siempre dice, yo vivo en el campo, y bueno, acá están las cuestiones. Él vive en Moreno, y entonces es un lugar donde es difícil el acceso a internet. Él lo tiene, digamos, pero tiene estas dificultades. Así que nosotros no queremos reemplazar una cosa. No quiero dejar de contestar ni de cortar la palabra. Todo el mundo puede decir lo que quiera preguntar, pero claramente Marcelo se le está dificultando volver y ya a esta altura no sé si podrá volver a conectarse. Así que quiero que pregunten todo lo que por ahí más o menos puedan, y nosotros sí nos comprometemos a pensar en hacer una charla en otro momento con Marcelo, porque no tenemos duda de que es súper, súper convocante este tema, y justamente lo que queremos es que ustedes se repiensen y nos pensemos juntas en una nueva sociedad. Reggie, ¿qué ibas a decir? Perdón. No sabemos si hay otra experiencia. Nosotros empezamos con esta experiencia porque justamente lo que se hace siempre es, así como hay muchas feminidades, hay también varias masculinidades. Entonces nosotros queremos hablarle a todos los masculinos y queremos ofrecer una escucha a todos los masculinos que vienen en la línea de lo que estoy diciendo recién. Entonces justamente nos encantaría conocer otras experiencias, intercambiar por ahí saberes, experiencias justamente con otras líneas. Si conocen alguno, estaría bueno que nos pongamos en contacto. Pero en general, con el varón, lo que se hace desde los estados en general hasta ahora es ofrecer grupos para varones que ejercen violencia. Esto que estamos haciendo ahora tiene que ver con una línea política que tenemos de este nuevo gobierno, ¿no? Que puso un ministerio de las mujeres en nación, en provincia. Nosotros tenemos nuestra secretaría y no queremos dejar ninguna persona que se quede sin nuestra palabra. Queremos llegar a todos y a todas y a todes. En este caso de Morón, porque estamos en Morón, pero bueno, si hay otra línea en algún lugar, estaría bueno conocernos y interactuar. ¿Alguna otra pregunta? Nos comprometemos a pensar otro encuentro a la mayor brevedad posible, porque esto quedó trunco. Pero bueno, si hay alguna pregunta más que se pueda responder ahora o algo que quieran compartir brevemente, si no, iríamos terminando. Reggie. Sí. Bueno, el video recién salido del horno, está calentito. Lo van a publicar, el municipio lo va a publicar este fin de semana, pero lo podemos compartir ahora porque queríamos que lo vieran. Así que, Reggie, si podés, buenísimo. Quedan... ¿Tenés una pregunta, Gra, o algo? Sí, hay varias preguntas y comentarios. Por ahí quedan como para Marcelo, porque hay Almendra preguntaba del segundo grupo que habló Marcelo, de estos varones que se reacomodan. Bueno, pero está bueno, mientras tanto hablo. ¿Cómo despontar, ¿no? las estrategias de manipulación de estos varones que se reacomodan, ¿no?
discursivamente en relación al feminismo para sostener el patriarcado. Sí. No sé si por ahí empezar a hablar nosotras o por ahí pactar otra reunión con Marcelo, eso. Sí, me parece que sí, que lo que tenemos que hacer es eso. Nosotras tenemos que pensar una fecha y lo propondremos. Esperemos que algo lo pudimos escuchar a Marcelo, no queremos defraudar a nadie, algo pudimos contestar, pero probablemente no nos vinieron a escuchar a nosotras. Así que, no sé, no nos podemos comprometer ahora con una fecha porque lo tendríamos que hablar con Marcelo primero. Pero venimos haciendo charlas los viernes, así que probablemente pueda ser un viernes, si podemos el viernes que viene, y si no, bueno, lo arreglaremos con él. Pero la verdad es que les pido disculpas una vez más, pero les agradezco un montón la atención. Seguimos siendo 67 personas sin el disertante, o sea, nos queda más que claro que este tema es muy, muy interesante y que estamos con ganas de pensarlo. Así que bueno, les doy las gracias, les ofrezco la posibilidad de contactarse con nosotras a través de la página del municipio, la página de internet, y les damos muchas gracias por la atención que tuvieron, por el respeto, por haber entendido la situación de la desconexión. Así que bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto para que no vuelva a pasar además, ¿no? Capaz que lo tengamos que traer a Marcelo más cerca, a un internet más seguro. pero bueno, también le agradezco a Marcelo un montón porque él tiene la mejor disponibilidad siempre y estaremos atentos a comunicarnos con todos ustedes de nuevo. Así que bueno, muchas gracias, me despido. Un poco frustrada porque no pudimos terminar, pero a su vez alegre porque sabemos que tenemos interés en común en seguir charlando sobre este tema. Así que bueno, un abrazo grande para todos y todas y muchas gracias. En resumen, en relación al escenario que venimos charlando, va a haber tres grandes grupos, entiendo yo, de varones. Aquellos que tengan una posición muy reactiva, es decir, aquellos grupos que van a ir hacia el conservadurismo y al enfrentar a los movimientos de mujeres. Otro grupo de hombres que se va a intentar reacomodar, es decir, van a buscar aquellas maneras de decir que están a favor o que han modificado parte de sus conductas y que la están reviendo, cuando en realidad es un reacomodo que normalmente hace el poder para seguir ejerciendo ese poder. Y un tercer grupo, entiendo más minoritario, que realmente grupos de varones que estén pensando y reconociendo el abuso de poder histórico que vienen ejerciendo hacia las mujeres. Tendríamos que pensar cuáles serían desde el Estado aquellas estrategias o políticas públicas que habría que desarrollar. Para el primer grupo, aquellos que tengan una posición mucho más reactiva, seguramente ser mucho más controladores y no dejar pasar ninguna. Es decir, que el Estado tenga una postura mucho menos permeable y permisiva a los abusos de poder. Aquellos que se quieran reacomodar, bueno, también seguir monitoreándolos muy de cerca y señalarles fundamentalmente y permanentemente todos aquellos intentos de recuperación del poder. Y hay que tener también políticas públicas. Para estos dos sectores, el eje central son los micromachismos. Es decir, denunciar, develar y marcar profundamente aquellas prácticas imperceptibles, invisibles, ¿no? Todo lo que implica la violencia simbólica, señalarla como actos de violencia, muy marcadamente. Y el Estado en eso tiene que tener una política muy activa. Tiene que no solo programas preventivos, sino y sancionatorios, como veníamos diciendo, sino también políticas, digamos, de no permitir ningún tipo de violencia simbólica, pero tiene que ser a partir de las propias prácticas del Estado y de las propias instituciones del Estado. Y el tercer grupo, bueno, tener estrategias de fortalecer a estos varones que honestamente y realmente quieren acompañar y empiezan a reconocer las prácticas abusivas. Pero para esto el Estado, para mi entender, tiene que declarar sí o sí la emergencia en violencia de género
y que sean todas las secretarías, los ministerios y todos los actores sociales parte de esta instrumentación de políticas públicas. Si no se incorpora no solo el Estado, sino todas las organizaciones feministas a monitorear, a controlar, a sancionar y a señalar y a denunciar, entonces será más de lo mismo. Creo que el Estado tiene que tener una fuerte política pública, tienen que estar declarada la emergencia en violencia de género para que le permita a las organizaciones sociales y a las propias instituciones del Estado poder desarrollar y centrarse en los micromachismos en estos dos sectores y fortalecer a los grupos de varones que quieren acompañar el proceso de independencia de las mujeres.